Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Vamos a hacer un vídeo un poco más largo, que será un vídeo de reacción a uno de los vídeos que ha sacado, me parece que fue hace como 2-3 días, Maldini al respecto de la defensa del Real Madrid. Precisamente venía a comentar pues lo que ya estaba siendo pues un fichaje cerrado, un trato hecho con el tema de Rafa Varane y con el tema del fichaje por el Manchester United y por supuesto con la salida de Sergio Ramos también. Y comentaba Maldini que, bueno, pues en su opinión la defensa del Real Madrid con la salida de Ramos y de Varane salía perdiendo. Es decir, que el Real Madrid, a pesar lógicamente de haber hecho una buena incorporación como la de David Alaba, pues en líneas generales, especialmente en juego aéreo, el Real Madrid pierde bastante con la salida de ambos jugadores, de Ramos y de Varane, y por el contrario, bueno, pues con Alaba gana otras cosas. Lógicamente Militao es la gran pregunta, porque a pesar de su buen tramo final de temporada, está por ver cómo evoluciona durante toda la temporada y siendo además ya titular. La verdad es que obviamente las sensaciones con Militao son buenísimas, pero en cualquier caso él comentaba que la defensa en general venía perdiendo y que el Real Madrid, en su opinión, necesitaba un cuarto central, pero necesitaba fichar un cuarto central porque Vallejo no era suficiente. Víctor Chus es un chaval que está por hacerse y bueno, pues yo creo que en ese sentido todos concordamos bastante, pero vamos a hablar precisamente en este vídeo, vamos a ver una serie de números y datos, porque Maldini lo da todo un poco grosso modo por parte de sí mismo, pero realmente no entra a analizar al detalle. Y bueno, pues yo me he tomado la molestia de andar por aquí bicheando en SofaScore para efectivamente analizar un poco lo que son los datos. Por ejemplo, aquí tenemos la ficha de Sergio Ramos, aquí tenemos la de David Alaba y aquí tenemos la de Rafa Varane. Y bueno, pues en la de Sergio Ramos vamos a irnos, lógicamente, no a la temporada pasada, que fue una temporada ciega en cuanto a número de lesiones. Vamos a ver su participación y su repercusión en la temporada anterior, la temporada de la Liga, donde sí vimos a Sergio Ramos durante toda la temporada y podemos tener una idea más aproximada de cómo fue el desempeño del jugador. Por ejemplo, aquella temporada, bueno, ya estáis viendo lo que jugó Sergio Ramos, pero vamos a irnos lógicamente a lo que en mi opinión repercute más en el rendimiento del jugador, que es obviamente, en primer lugar, aunque sea defensa, a nivel de ataque, puesto que lo que pierde el Real Madrid con la marcha de Sergio Ramos es un tío que hizo, por ejemplo, esa temporada 11 goles. Es cierto que muchos de ellos desde el punto de penalti, pero por ejemplo, algo que se vincula a lo que decía Maldini, que es el juego aéreo, es lógicamente la cantidad de goles de cabeza que pudo marcar, ¿no? Y por ejemplo, en ese sentido te vas a los duelos aéreos, como aquí tenéis aquí exactamente abajo, y bueno, pues un total de 2.0 de victorias en duelos aéreos, que representa un total de un 56% de victorias o de bueno, como queréis llamarlo, de salir triunfante en duelos aéreos. Por ejemplo, si te vas al rendimiento de David Alaba, vamos a poner su participación en la Bundesliga la temporada pasada, que fue una temporada pues normal para él, más o menos con los mismos números que Sergio Ramos, con 32 partidos jugados. Sergio Ramos tenía 35, y nos vamos directamente a los duelos aéreos, donde vemos que es sensiblemente inferior, con un número total de 0.6 o un 51%. O sea que efectivamente los duelos aéreos cuando se trata de Alaba y de comparar a Alaba y Sergio Ramos, pues es un sensiblemente inferior en el caso de Alaba. Y si lo comparamos, por ejemplo, en el caso de Rafa Varane, vamos a poner por aquí la Liga, ya sí, la temporada pasada, pues el desempeño de Rafa Varane, como veis, 31 partidos jugados, números más o menos similares. Pues tenemos aquí que, por ejemplo, en duelos aéreos Rafa Varane es incluso mejor, porque además, dejadme que os diga, la estatura de Rafa Varane es bastante mayor que la de Ramos y la de Alaba, y tenemos un total de 2.4, un 76% de duelos aéreos ganados, con lo cual obviamente creo que ya no solo está por encima de David Alaba, sino también lógicamente por encima de Ramos. Luego, por supuesto, yo sé que ya algunos estaréis diciendo, ya, pero es que Alaba también se desempeña como lateral izquierdo, tal y que sí, ahora luego voy a poner lógicamente las excepciones que explican dentro del contexto el porqué de estos números. Pero por ejemplo, vámonos a otro dato que a mí me parece importante. En este caso, Rafa Varane sensiblemente menor el número de goles marcados, yo creo que en esto no hay discusión, y asistencias ninguna, con lo cual es, en mi opinión, netamente inferior a lo que hacía Sergio Ramos. Si lo comparáis, por ejemplo, con el caso de David Alaba, pues veréis que a nivel de goles, lo tenemos por aquí, fueron 2 goles lo que marcó, exactamente igual que Rafa Varane, y las asistencias sensiblemente mayores, puesto que su aportación al juego de ataque, en mi opinión, es bastante mayor.
3 asistencias que dejan entender que efectivamente David Alaba no solo aporta en defensa, sino también en ataque. Luego a nivel de pases, pues ya veis aquí, 66 pases por parte de Rafa Varane, 80 por parte de Alaba, y si nos vamos a Sergio Ramos vemos que es 72 por parte de Ramos. Es decir, aquí David Alaba sí que pasa por delante en aportación y asociación con el resto del equipo a Sergio Ramos y a Rafael Varane, con lo cual lo que pierdes por un lado sí que, como decía Maldini, lo ganas por otro, con lo cual, bueno, pues como decimos, quitas una cosa, pero también es verdad que pones la otra. Lógicamente, a nivel de duelo aéreo, lo que más destaca, por ejemplo, son los cabezazos de Ramos que terminaban en gol, eso creo que no hay ninguna duda, y en ese sentido sí que puedo concordar efectivamente con Maldini en que, bueno, pues la aportación de balón de juego aéreo por parte de Rafa Varane y de Sergio Ramos era pues notablemente superior a la de Alaba, pero en este caso la asociación y la aportación en ataque, amén hecho de los goles que han marcado y asistencias, pues lógicamente creo que Alaba en este sentido sí que puede asociarse mucho mejor e incluso cabalgar hasta el ataque de una manera mucho más natural que lo pudieran hacer pues Rafa Varane, que iba muy por debajo de Sergio Ramos, e incluso que del propio Sergio Ramos, que a pesar de, lógicamente, esos cabezazos, esos goles y esos lanzamientos desde el punto de penalti y esos 11 goles, pues luego se quedaba ahí. David Alaba creo que es más flexible y más polivalente en este sentido. Entonces, bueno, pues luego si por ejemplo vemos la aportación de los jugadores, como por ejemplo en grandes oportunidades creadas, tenemos a un David Alaba que hace 2, un caso de Rafa Varane que hace 1 y un caso de Sergio Ramos que hace 1 también. Un poco viene a reforzar mi teoría de que la calidad asociativa y de aportación, especialmente en ataque de David Alaba, sigue siendo todavía pues superior a la de Ramos y de Rafa Varane. Luego, por ejemplo, tenemos los pases clave de 0,1 por parte de Sergio Ramos, tenemos, por ejemplo, de 0,1 de Rafa Varane y tenemos de 0,9 por parte de David Alaba. Una vez más, David Alaba sale por delante en estas medidas a Rafa Varane y a Sergio Ramos. Y luego también otro aspecto defensivo que lógicamente hay que tener en cuenta son los despejes y intercepciones y entradas, ¿no? En este sentido, aquí veis el 7 por parte de Rafa Varane, que es sensiblemente inferior a lo que hizo Sergio Ramos en la temporada de la Liga, que fueron 17, es decir, Sergio Ramos sabéis que era un jugador mucho más expeditivo en este sentido, así que no hay nada que decir, y Rafa Varane tiene 12, con lo cual a nivel defensivo creo que en este aspecto pues la verdad es que iban un poco por delante de este David Alaba. Intercepciones yo creo que caen más o menos en la misma onda, 1.2 Rafa Varane, 1.3 David Alaba y 1.4 Sergio Ramos. Y luego entradas por encuentro, pues 1.3 Sergio Ramos, 1.2 David Alaba y 0.7 Rafa Varane. Bueno, yo creo que aquí están más o menos, caen todos más o menos en el mismo rango. Pero otra cosa, por ejemplo, que me gustaría destacar es, por ejemplo, a nivel de concentración, porque sabéis que una de las cosas que más se le achacaban o por las que más se le criticaban a Sergio Ramos era por la falta de concentración, es decir, los errores que puedes llegar a cometer en un partido y que pueden llegar a costarle a tu equipo o bien una ocasión o bien directamente un gol. En este sentido, por ejemplo, vemos que Rafa Varane era impoluto porque tiene 0 y 0, o sea, errores que podían, tiene 2 y 0, tiene errores que condujeron a disparo entre los 3 palos fueron 2 y errores que condujeron a gol ninguno. En este sentido, Ramos tenía 2 y 2, como veis, es notablemente, esperad que se me ha ido aquí la cosa, es notablemente, bueno, tengo que colocarlo otra vez aquí, un segundo, 19-20, es notablemente superior, tiene 2 errores que condujeron a disparo y 2 errores que condujeron a gol. Luego tienes a David Alaba, que también está limpio completamente y a nivel de concentración está notablemente por encima, superior a Sergio Ramos, 0 y 0, y exactamente igual que Rafael Varane. Con lo cual, en mi opinión, conclusión inicial o conclusión final que podríamos llegar a sacar en este sentido de David Alaba, Rafa Varane, Sergio Ramos, si el Real Madrid necesita fichar o si pierde o si gana, pues hombre, concuerdo en que efectivamente a nivel de juego aéreo el Real Madrid pierde, o sea, la defensa queda un pelín más debilitada, a excepción hecha de que Militao, por ejemplo, es un jugador que te va a ofrecer mucho juego aéreo también porque es un jugador muy alto, pero es cierto que la combinación de ambos jugadores, de Rafa Varane y Sergio Ramos, efectivamente, ya no solo a nivel de goles, de los goles que marcaba Sergio Ramos a salida de córner, a balón parado, pues era notablemente superior,
sino que además combinados, pues lógicamente a nivel defensivo esto es un aspecto muy importante, sobre todo pues para defender corners, etcétera, 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 y otras jugadas a balón parado. Pero también es verdad que el Real Madrid gana en otros aspectos, como en versatilidad, que es la de David Alaba, que ya habéis visto con Austria e incluso con el Bayern de Múnich, que puede jugar en varias posiciones, y su aportación a nivel de asociación y a nivel de ataque, pues en mi opinión creo que también está muy bien. Creo que es cierto que el Real Madrid podría fichar un cuarto central, pero también es verdad que como fiches a un cuarto central vas a tener un problema si quieres utilizar a 4 defensas, porque solo vas a poder utilizar a 2 centrales y ya te va a tocar hacer una elección muy complicada entre Militao, David Alaba y ese cuarto central que se supone sería de primer orden. No sé si Jules Koundé u otro, pero sería importante, con lo cual aquí ya se te podría venir algún problema. Así que bueno, ahí os dejo mi opinión. Ahora ya cada uno que vaya comentando lo que le parece. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis.